Bien, que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Hasta acá ha pasado el tiempo rapidísimo. Nos hemos dado cuenta, como en esta serie que comenzó un lunes de marzo, hemos llegado estudiando capítulo a capítulo los distintos libros que Dios quiso que viéramos este año. Y es así como estamos estudiando el libro de Daniel. Nos queda este último estudio. Dios quiso que lo hiciéramos quizás no en el orden que lo traíamos, pero hoy día vamos a terminar de ver, ¿cierto?, una visión que tuvo Daniel. Vamos a desglosar cierto detalle para poder extraer los principios que Dios quiere que nosotros veamos. Si hay algo que el libro de Daniel se asemeja, ¿cierto?, a la realidad hoy en día, es que Dios sigue siendo el mismo. Acá vemos cómo Dios se manifiesta, vemos cómo Dios se mantiene fiel, vemos como ejemplo también a Daniel y sus amigos en cuanto a poder mantenerse fiel, ¿cierto?, en la convicción de creer en Dios, de mantenerse fiel a su palabra, a lo que Él dice, de confiar en la voluntad de Dios, a pesar de nosotros quizás no saber cómo Dios obrará. Pero sin embargo, entendemos como hijos de Dios que la forma en que actúe Dios siempre será para bien. Así que les invito a orar para que podamos comenzar el estudio del día de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios amado, vamos delante de tu presencia, Dios. Agradecemos, Señor, todo el tiempo que tú nos has dado, Padre Celestial, lunes a lunes, Señor, para poder reunirnos, Señor, a poder estudiar un poco más en profundidad de tu palabra, Señor. Estudiar un poco más, Señor, los escritos, Padre Celestial, para poder conocerte mejor, Señor. Para poder ir día tras día, Señor, ampliando el conocimiento y entendiendo, Señor, quién eres tú, Señor, cómo tú obras, Padre Celestial, cuál es la voluntad que tú tienes para con nosotros, Señor, hacia dónde tú nos quieres llevar, Señor. Siempre nos has demostrado que el camino está trazado, Señor, y nosotros tenemos que mantenernos fieles, Señor, a tu palabra y a lo que tú nos digas, Padre Celestial. Que en nosotros, Señor, siempre esté el poder buscarte y colocarte en primer lugar por sobre todas las cosas, Señor. Pedimos tu bendición en este momento, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe. Que tu Espíritu Santo en este momento, Señor, nos dé discernimiento, Padre Celestial. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable, Señor, lo que tú quieres que nosotros podamos comprender en esta tarde, Señor, y en este último estudio de este año, Padre Celestial. Agradecemos todo lo que tú has hecho y dejamos todo en este momento en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les invito, mis queridos hermanos y hermanas, a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Daniel, ¿ya? Daniel capítulo 7. Hoy día vamos a estudiar el capítulo 7, 8 y 9, ya que es esta última sección la que nos falta por estudiar. Voy a leer en la versión Reina Valera y dice así. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso,
la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. En estos primeros versículos vemos que Daniel tiene una visión. Una visión en la cual él ve estas bestias, ve, cierto, este símbolo. En el estudio anterior, cierto, se recuerdan que hablábamos de que Daniel tenía un tipo de escritura, cierto, que se llama apocalíptica, cierto, que ocupa harto simbolismo. Entonces ve estas 4 bestias en su visión. Y resulta que este capítulo 7 es semejante al capítulo 2, de donde también hay una visión, ¿cierto?, del rey Nabucodonosor, un sueño, donde él ve una estatua, ¿cierto? Y esa estatua que él ve representa, ¿cierto?, ciertos reinos. Acá, la similitud es que Daniel también ve 4 bestias, ¿cierto? Y son anormales, porque las describe, ¿cierto?, con más cabezas, con cuernos. Incluso hay una que en su visión es tan horrorosa que él no logra describirla, que es la 4ª bestia. Él no logra hablar. Da una cierta característica de esta 4ª bestia, pero no logra describir qué es lo que sucede. Y fíjense que cuando comenzamos a leer y a estudiar, muchas veces debemos entender y mirar la lectura con los ojos correctos. Porque si hay algo que quizás en la actualidad ha provocado, ¿cierto?, las distintas influencias, los distintos comentarios, incluso hasta el cine, quizás, para aquellos que disfrutan de ese arte, es que muchas veces queremos intentar de dilucidar y de interpretar qué significa, ¿cierto?, esta visión. Porque si lo miramos así a ciencia cierta, la primera pregunta es ¿qué significa? ¿Hacia dónde va? Pero resulta que esto nos muestra, ¿cierto? Vamos a ver en el capítulo más abajo que está la interpretación. Pero resulta que estas 4 bestias son 4 reinos. Son 4 reinos, mis queridos hermanos. Disculpen que había un tema aquí. Son 4 reinos que nos muestran el egoísmo, mis queridos hermanos. Nos muestran un poco en qué está el mundo. Nos muestra un poco, nos hace una radiografía de la humanidad. Y ustedes se preguntarán ¿por qué? Y fíjense que vamos a continuar leyendo para poder entender. Versículo, quedamos en el 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia.
Su trono llama de fuego, y la rueda del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada vida hasta cierto tiempo. La similitud que tiene este capítulo con el capítulo 2, mis queridos hermanos, es que estas bestias representan reinos. Como lo veíamos en el capítulo 2, ¿cierto? Se entiende, algunos comentaristas bíblicos indican que, por ejemplo, la primera bestia, el que es el león, representa a Babilonia. Se recuerdan que en la visión de Nabucodonosor en el sueño, él estaba a la cabeza. El oso terminaría representando al imperio medo-persa. Y el leopardo, de 4 cabezas, ¿cierto?, estaría representando a Grecia, que fue en el orden que estos reinos pelearon entre ellos, se conquistaron unos con otros, y finalmente fue en el orden. Y llegamos a esta cuarta bestia, que, como les decía, no puede ser descrita por Daniel. Lo relevante de esto es que cuando Nabucodonosor, por ejemplo, tiene su sueño y ve esta gran estatua, resulta que él dice que cuando él mira hacia el cielo ve como una mano humana. Y resulta que cuando vemos que Daniel lo que está observando, resulta que él ve bestias. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque lo que quiere representar es que los reinos, mis queridos hermanos, en este mundo están centrados en conflictos. Los reinos de este mundo están centrados en el egocentrismo. Están centrados en el poder, en querer ser la máxima autoridad, en lograr poderes adquisitivos, en ser potencias, y sin importar al costo que sea. Y esto es lo mismo que estaba viendo Daniel en esta visión. Entonces cuando Daniel está observando, él entiende quién es Dios y cómo obra Dios. Y lo vamos a ir viendo porque en los próximos capítulos vamos a ver una oración de Daniel. Entonces cuando él entiende quién es Dios, él conoce a su Dios. Él conoce cómo obra Dios. Conoce cómo actúa Dios. Ve esta escena. Y resulta que ve una escena de juicio. Dice que ve un anciano de días, que ve un trono y que ve un libro. Un libro que nos muestra que las cosas están escritas, que Dios tiene todo bajo control. Y lo que nos quiere mostrar esta escena de las bestias y el anciano, en este caso, mis queridos hermanos, es que la maldad que hay en el mundo, la injusticia que hay en el mundo, el egoísmo, la decadencia que está teniendo la humanidad. Muchas veces a nuestros ojos nos preguntamos por qué suceden estas cosas. Más de alguno quizás, y yo he escuchado por ahí cuando se menciona que ¿dónde está Dios? Cuando suceden barbaridades que ante una mente racional se escapa a la realidad. Pero fíjense, mis queridos hermanos, que lo que nos muestra esta visión es que va a llegar un momento en que eso se va a acabar. No el fin del mundo, no ese fin del mundo que vemos
lo que los cines nos han mostrado que va a llegar el fin del mundo y el acabo, sino que esta visión nos está mostrando que toda la injusticia va a llegar un momento en que se va a acabar. Y desde ahí comienza, como lo llama Jesucristo, la restauración de todas las cosas. Sigamos leyendo, del 15 en adelante. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y bocas que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. He aquí el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron, mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Aquí ya tenemos la interpretación. A Daniel ya se le da la interpretación, ¿cierto?, de los sueños, de la visión, que son 4 reinos. Y resulta que el cuarto reino, los estudiosos, los comentaristas, han intentado de llegar, ¿cierto?, a dilucidar a qué hace referencia. Y fíjense que podríamos buscar una y otro tipo de interpretación. Podríamos, si buscamos a lo largo de la historia, vamos a ver el cumplimiento de distintos pensamientos, que cada uno tiene su argumento, y podríamos llegar a indicar que ciertas cosas, casi todas podrían ser reales. Por ejemplo, algunos nombres Antíoco Epífanes, otros dicen que el 4º reinado fue Roma, y así. Pero lo cierto, mis queridos hermanos, es que en esta visión no se le coloca el nombre o la interpretación a qué reino corresponde cada uno, porque no es lo relevante. Lo relevante es entender de que un día Cristo volverá para restaurar todas las cosas. Volverá para poner fin a la injusticia. Volverá para poner fin a estas guerras, pleitos, conflictos y egoísmo. Por lo tanto, nosotros debemos entender también que fuimos creados a imagen y semejanza de Cristo. ¿Para qué? Para también reinar con Él. Nosotros, mis queridos hermanos, ¿cómo vivimos en esta vida? ¿Somos partes de los que pelean una batalla y una guerra que no nos corresponde? ¿O somos parte de quienes confían que un día Cristo volverá? Y mientras Él viene,
mantenemos viva la esperanza, la esperamos con fidelidad y nos guardamos para Él. Compartimos la palabra con aquellos que realmente lo necesitan, explicándole estas cosas. El libro de Daniel no tiene un código secreto. El libro de Daniel no está escrito para poder entre líneas intentar de descubrir algo. Fíjense que el libro de Daniel tiene como propósito darnos esperanza. El libro de Daniel nos muestra cómo la injusticia, por ejemplo, ¿qué sucedió con los amigos de Daniel? Por mantenerse fiel a la palabra, ¿qué es lo que tuvieron que pasar? ¿Qué sucedió con el propio Daniel? Sin embargo, este libro está escrito para darnos esperanza, de demostrarnos que el mantenernos fiel a Cristo, Él cuidará de nosotros y sus promesas se activarán al 100% en nuestras vidas. Y nos da esperanza. Nos da esperanza que un día todo tendrá su fin. Y Dios restaurará todas las cosas. A Él partirán sus hijos y quienes se hayan mantenido fiel. Y el resto enfrentará el juicio del Señor. Así que para allá nos apunta el libro de Daniel. Vamos a ver el capítulo 8, mis queridos hermanos. Dice así: en el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos y uno era más alto que el otro, el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni aun quien escapase de su poder. Hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. En su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Fíjense que en esta visión, ¿cierto?, del macho cabrío,
a quien se le atribuye un poco los acontecimientos aquí relatados es a Antíoco Epífanes, ¿ya? Porque resulta que él fue un perseguidor de los judíos, hizo sacrificios paganos en el templo, intentó helenizar, ¿cierto?, al pueblo judío. Por lo tanto, algunos comentaristas atribuyen a que el cumplimiento de lo que está pasando aquí corresponde a él. Pero aquí naturalmente hay una pregunta. Hay una pregunta que nace aquí, que ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Hasta cuándo los malos van a prosperar? ¿Hasta cuándo la injusticia se sigue manteniendo? ¿Hasta cuándo las cosas van a seguir como están? ¿Hasta cuándo vamos a seguir viendo que los inocentes mueren y los malos en la calle, libres de juicio? La gente honesta y muchos hijos de Dios encerrados en sus casas por temor y por miedo, mientras en la calle el terror abunda, la delincuencia crece, las injusticias cada día son más, las estafas, los robos, el egoísmo, la agresividad. Y cuando vemos de repente muchas veces a ese tipo de personas, yo creo que puede ser un sentimiento que a más de alguno se puede haber pasado por la mente, que busca del Señor, que cree en Dios, que le eleva sus cánticos, que se levanta a trabajar, que va y vuelve, que muchas veces cuesta para conseguir los alimentos, y sin embargo, al echar una mirada hacia el lado, vemos a otro en un camino completamente descarriado y prosperando. Y muchas veces quizás podemos llegar a esta misma pregunta: ¿hasta cuándo? Pero lo que debemos entender, mis queridos hermanos, que eso va a suceder. Y el número que se nos dan aquí cuando dice que pueden ser hasta 2300 tardes y mañanas, no es relevante intentar entender y sacar matemáticamente cuándo va a ocurrir eso, sino que el principio que nos deja la palabra es que es por un tiempo limitado, mis queridos hermanos. Y nosotros también debemos comprender que el reino de Dios no es un reino de este mundo. Por lo tanto, nosotros, si intentamos ver el cumplimiento acá en la tierra, va a ser muy difícil, mis queridos hermanos, incluso decepcionante para algunos, porque el reino de Dios es un reino celestial, porque el reino de Dios es un reino el cual no pertenece a este mundo. Acá nosotros comenzamos a trabajar para poder llegar a aquel reino, pero la maldad, mis queridos hermanos, y la esperanza está en que todo eso es por un tiempo limitado, porque llegará el día en que Dios restaure, como le decía, todas las cosas. Ahora, fíjense que esto es súper relevante, el número que aparece acá para Daniel. ¿Por qué? Porque resulta que Daniel es llevado a Babilonia y él se va con el pensamiento de lo que decía Jeremías, de que iban a ser deportados y que después de 70 años ellos volverían, ¿cierto?, a la tierra prometida. Pero cuando Daniel escucha este número que le he revelado, que dice que son 2300 tardes y días, Daniel se confunde, porque en esta altura de la historia ya están llegando cerca casi de los 70 años en los cuales ya tenían que volver, y era el cumplimiento de la profecía.
Y Daniel se complica, se confunde y se empieza a preocupar, porque él ya está viendo que eso se va a alargar. Está viviendo con la esperanza de que iban a llegar los 70 años y el pueblo iba a volver a la tierra que Dios había entregado. Y Daniel comienza a no entender lo que sucede. Y dice que llegó a tal punto, en el versículo 27, dice así, se lo voy a leer textual: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí entendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Porque había tenido estas visiones y además se le da un tiempo. Se le da un tiempo que cuando uno lo comienza a pensar con números, con calendario, era un tiempo muy lejano. Ya aquí ya ha pasado, ¿cierto? Ya pasó el reinado babilónico y ahora estaba el reinado medo-persa. Entonces, estando en la corte trabajando, Daniel seguía sin entender qué iba a suceder, qué es lo que venía hacia adelante. Y fíjense cómo comienza el capítulo 9. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que venía a ser rey sobre el reinado de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel recibe este número. Como le digo, que se extendía en el tiempo. Podían ser días. Si llevamos muchas veces el pensamiento de que los días corresponden a años, estamos hablando de años hacia adelante. Sin embargo, no pasemos por alto lo que hace Daniel. En la confusión, en la complicación. Quizás cuando hay esta confusión, muchas veces uno se desorienta. Cuando hay confusión, muchas veces damos espacio al temor. ¿Y qué es lo que hace Daniel? Manda a buscar los escritos para escudriñar la palabra del Señor. Tremendo principio bíblico, mis queridos hermanos, que nos deja estos primeros 2 versículos. Que en medio de las complicaciones, que en medio de las aflicciones, en medio de las dudas, lo que debemos hacer es escudriñar la palabra del Señor. Ahí es donde encontraremos la respuesta. Ahí es donde encontraremos afirmaciones. Ahí es donde encontraremos la dirección de Dios. Porque no necesariamente hacia donde nosotros queramos ir es la voluntad del Señor. Recordemos que todo lo que ha pasado en las historias, no solo de este libro, sino que anteriores, responden muchas veces a la desobediencia del pueblo de Dios a la voluntad de Dios. El Señor, anteriormente a esta historia, Dios había enviado a sus profetas a advertir al pueblo que estaban equivocados, que enderezaran su camino, que no adoptaran culturas paganas, prácticas paganas. El pueblo se desorientó enormemente. Llegaron a sacrificar sus propios hijos a un Dios que Dios no envió. Se levantaron falsos maestros dando mensajes que Dios no envió. Pero sin embargo, el no estar preparado en la palabra desorientó al pueblo y terminó sufriendo las consecuencias de su propia desobediencia. Pero sin embargo, todavía había un remanente que confiaba justamente en las profecías que Dios había dejado a través de Jeremías. Y Daniel era uno de ellos. Vemos que aquí está escudriñando la palabra. Y fíjense lo que sucede después de que Daniel escudriña la palabra. Dice así: y volví mi rostro a Dios, el Señor,
buscándole en oración, y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tu mandamiento. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tu mandamiento y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Nuestra es la vergüenza, Señor, le dice Daniel. Tremenda oración. Primero, Daniel reconoce quién es Dios. Reconoce quién es Él. Y sin embargo, Daniel dice: hemos pecado. Es una tremenda lección de humildad, considerando que si evaluamos, por ejemplo, cuando entramos a ver detalles de personas cómo se comportaban en el pueblo, en la desobediencia, ¿cierto? Y cómo el libro de Daniel nos muestra a la actitud de Daniel, cómo ha sido. Podríamos decir quizás que Daniel no era tan pecador, y a lo mejor no podríamos decir de que no hay pecado, pero sí procuraba mantenerse fiel, procuraba guardar la palabra, procuraba ser hacedor de la palabra de Dios también. Eso lo había llevado a tener cargos altos, a recibir reconocimiento de sus pares, reconocimiento por parte del gobierno que estaba de turno. Sin embargo, Daniel conocía a su Dios, conocía su palabra y sabía que tenía que ser humilde delante del Señor. Y por eso reconoce de que han pecado, de que la justicia es de Dios, de que el Señor es un Dios justo, y lo busca en medio de esta confusión. Fíjese el versículo 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y su ruego, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina
oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor. Oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Mis queridos hermanos, el primer punto para que Dios pueda obrar, el primer punto para que Dios pueda actuar, es examinarlo, reconocer nuestros pecados, darnos cuenta en qué punto estamos, como les decía anteriormente. ¿Cómo estamos viviendo hoy? ¿Realmente estamos viviendo representando a Cristo en nuestras vidas? ¿Realmente estamos viviendo conforme a la palabra del Señor? ¿Realmente nuestro actuar refleja que con el tiempo entendimos que luego vino Cristo? Porque lo que nos muestra estos capítulos es simplemente cuando Daniel recibe la revelación, ¿cierto? Que serán 2300 días más. Lo que Dios le estaba diciendo simplemente a Daniel eran 70 años, pero no bastó, no fue suficiente. El pueblo no cambió, muchos siguen en la misma condición, a lo mejor se han apartado. ¿Y qué tuvo que suceder? El cumplimiento de lo que veíamos en la palabra. Dios tuvo que enviar a su Hijo para que muriera por nosotros y pagara el precio. En este conflicto cósmico que vemos detrás de todo este tipo de cosas, nos damos cuenta que finalmente Dios ya venció los reinos de este mundo, porque pagó el precio en la cruz de todos nosotros. Y un día Él volverá. Y ese día será el fin de la injusticia. Ese día será el fin de las maldades. De ese día en adelante ya no habrá más lágrimas ni llantos. Ya no habrá más cuestionamientos. Ya no existirán estas preguntas: ¿hasta cuándo, Señor? Ya dejaremos de ver todo este tipo de noticias malas y este tipo de situaciones que muchas veces desaniman, que muchas veces agotan, pero sin embargo se cambiará por el gozo de adorar a nuestro Señor, de reinar junto a Él y estar por la eternidad alabando su nombre. Le veremos cara a cara. Como les decía al inicio, el libro de Daniel no está escrito para darnos fechas, para intentar dilucidar, ¿cierto?, todos los simbolismos que se encuentran, sino que está escrito para darnos esperanza que en medio de todo Dios sigue teniendo el control. No olvidemos lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 4 verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Si hay algo que creo que nos deja muy en claro Daniel, es justamente lo que nos ratifica Pablo: que el reino de Dios
no es de este mundo, que las cosas que pasan acá son temporales. Algunas son duras, son fuertes, muy fuertes. Pero sin embargo, cuando la mirada está en Cristo, no hay nada que no se pueda soportar, mis queridos hermanos. El libro de Daniel y este estudio en particular nos ha dejado, por ejemplo, en gráfico el horror de la maldad humana. Nos deja claro que detrás de los conflictos humanos siempre hay una guerra espiritual, mis queridos hermanos. Las cosas que suceden, las injusticias y todo, no es una mera casualidad. No es una mera casualidad, mis queridos hermanos. Y nos dejan claro el anuncio de que existe un día que se le pondrá fin a la maldad humana. Y todas las cosas serán restauradas por Dios. Mis queridos hermanos, les invito a orar. Les invito a que podamos cerrar nuestros ojos y que podamos dirigir palabras a Dios. Porque como les decía, aunque nos sintamos como estas descripciones que hemos hecho, no perdamos la confianza y la esperanza en Dios. Porque Él vendrá y vendrá pronto. Todo lo que pueda suceder es por un tiempo limitado simplemente. Porque Dios sigue teniendo el control. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios amado, vamos delante de tu presencia, Dios. Agradeciendo, Padre Celestial, este estudio que tú nos das, Señor. Padre Celestial, porque lo principal que tú nos demuestras, Dios, es que tú tienes el control de todo, Señor. Y por mucho que en nuestras mentes, Padre Celestial, intentemos de pensar, Señor, cómo serán las cosas, cómo es el devenir, Señor, nuestras mentes limitadas, Señor, jamás podrán comprender y comprenderte, Señor, como tú obras, Padre Celestial. Pero nos aferramos a la promesa, Dios, de que tú vendrás, Señor, y que nada de lo que pueda suceder en este mundo, Señor, podrá influir, Señor, en nuestra relación contigo. Padre Celestial, que nosotros podamos crecer día tras día, Señor, en la lectura de tu palabra, Señor, en la relación contigo, Señor, que podamos estar firmes, Señor, así como lo hemos visto a lo largo de este año, Dios, como tremendos hombres, Señor, tuvieron que pasar distintas circunstancias, Señor, pero todos tenían un factor común, que aunque cuando se sentían alegres, Señor, te buscaban, pero cuando estaban en aflicción y peligro, te adoraban y te buscaban, Señor, y confiaban en que tú obrarías, Padre Celestial. Y hemos visto a lo largo de la historia, Señor, que siempre tú obras conforme a tu voluntad, Señor, y para bien, Dios. Y sabemos que en este tiempo, Señor, tú sigues actuando de la misma manera, Señor. Que todo lo que hemos estudiado, Señor, hasta acá, Padre Celestial, pueda quedar en nuestros corazones, Señor, para poder hacernos crecer, para poder hacernos, Señor, entender y comprender quién eres tú, Señor. ¿Quién eres tú, Padre Celestial? ¿Y qué es lo que tú quieres de nosotros, Dios? Que tu Espíritu Santo, Señor, nos recuerde en los momentos necesarios estas palabras, Dios. Dejamos todo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.